Hay lugares escondidos en Carolina del Norte que la mayoría de la gente no sabe que existen. Un pueblo fantasma en una isla de barrera que fue alguna vez el puerto más activo al sur de Norfolk, al que hoy solo se puede llegar en bote. Un pueblo del boom maderero que desapareció tan completamente bajo el agua del pantano que los kayakistas ahora pasan remando sobre las calles donde 3,000 personas vivieron alguna vez. Un pueblo de molino tan perfectamente congelado en el tiempo que Hollywood lo usó como escenario para una película post-apocalíptica. Carolina del Norte se extiende desde las Outer Banks hasta las Great Smoky Mountains, y en cada región del estado hay lugares que fueron construidos, habitados y luego dejados atrás. Los huracanes destruyeron comunidades costeras. Las inundaciones arrasaron pueblos de montaña. La creación de parques nacionales desplazó comunidades enteras de los Apalaches. Las compañías madereras construyeron ciudades para sus trabajadores y las abandonaron cuando el bosque se agotó. Las fábricas textiles crearon aldeas autosuficientes donde las familias vivieron y trabajaron durante generaciones. Y luego cerraron las fábricas y dejaron las aldeas pudrirse cuando encontraron mano de obra más barata en otro lado. En este video vamos a conocer 10 de esos lugares, desde los pantanos de la costa hasta los valles más profundos de las montañas. Esta es Carolina del Norte que los mapas modernos prefieren no mostrarte. Es número 10. Mortimer. En las estribaciones de la cordillera Blue Ridge, escondido dentro de lo que hoy es el Bosque Nacional Pisgah, el pueblo fantasma de Mortimer fue alguna vez una próspera aldea de molino de unas 800 personas. El pueblo fue construido a principios del siglo XX, cuando los varones madereros llegaron y vieron los inmensos bosques de madera dura de las montañas circundantes. Se construyó un ferrocarril, se levantó un molino, se construyeron viviendas de empresa para los trabajadores y sus familias. Abrieron tiendas, se estableció una escuela. Mortimer tenía todo lo que una pequeña comunidad de montaña necesitaba. Luego, en 1916, una inundación catastrófica rugió a través del desfiladero de Wilson Creek y devastó el pueblo. El agua bajó de la montaña con la fuerza de un tren de carga arrastrando rocas y escombros, y todo lo que encontraba a su paso. El daño fue grave, pero los residentes de Mortimer eran gente de montaña. Reconstruyeron durante 2 décadas más. El pueblo siguió funcionando, el molino trabajó y las familias se quedaron. Luego, en 1940, una segunda inundación, aún más destructiva que la primera, borró lo que quedaba. La inundación de 1940 fue uno de los peores desastres naturales en la historia del oeste de Carolina del Norte, y Mortimer recibió toda su fuerza. Esta vez, nadie reconstruyó. Las 800 personas que sobrevivieron se dispersaron a otros pueblos, y Mortimer fue entregado al bosque. Hoy, las ruinas de Mortimer están escondidas dentro del Bosque Nacional Pisgah, cerca del campamento de Mortimer. Los cimientos asoman entre la maleza. Los restos dispersos de maquinaria del molino están donde fueron dejados hace más de 80 años. El bosque ha reclamado casi todo, pero si sabes dónde buscar, los huesos de un pueblo todavía están allí. En Google Maps, la zona alrededor de Mortimer aparece como bosque nacional. El pueblo en sí no existe. Número 9. Buffalo City. En la llanura costera del noreste de Carolina del Norte, en las densas tierras pantanosas del condado de Dare, hubo alguna vez un pueblo del boom maderero llamado Buffalo City. Fundado después de la Guerra Civil, el pueblo creció rápidamente cuando las compañías madereras llegaron a cosechar los vastos bosques de ciprés y enebro de la región. En su apogeo, Buffalo City tenía aproximadamente 3,000 residentes, múltiples aserraderos, un ramal ferroviario para sacar la madera, cantinas y la reputación de ser la capital del moonshine de los Estados Unidos. El pantano ofrecía una cobertura perfecta para las operaciones clandestinas de destilación. Los árboles de ciprés bloqueaban las líneas de visión, el agua hacía los caminos impasables para los forasteros. Los agentes de recaudación de impuestos que intentaban hacer redadas en los alambiques a menudo se perdían en el pantano o simplemente se rendían. Era uno de esos lugares donde el aislamiento geográfico y la determinación de sus habitantes habían creado un mundo que funcionaba con sus propias reglas. Cuando la madera se agotó a principios del siglo XX, los aserraderos cerraron.
La población se fue drenando y el pantano, que había sido contenido por la actividad constante de la tala y el desmonte, volvió a avanzar. Hoy, esta Buffalo City ha sido completamente consumida por el paisaje. El agua del pantano cubre las calles. El bosque ha crecido sobre los cimientos. Los kayakistas y remeros que navegan por la zona pasan sobre los restos de un pueblo que alguna vez tuvo miles de residentes sin saber qué hay debajo de ellos. En algunos lugares, los pilotes de viejas estructuras asoman a través del agua oscura. Los caimanes y las serpientes han reemplazado a los madereros y destiladores. En Google Maps, Buffalo City aparece como una etiqueta en medio de un pantano. No hay caminos que lleven a él. No hay estructuras visibles. Solo agua y árboles, donde alguna vez hubo una ciudad. Número 8. Lost Cove. En lo alto de las montañas del oeste de Carolina del Norte, en 350 acres de denso bosque sobre el río Nolichucky, cerca de la frontera con Tennessee, el pueblo fantasma de Lost Cove es exactamente lo que su nombre sugiere. La comunidad fue fundada en la década de 1860 y se sostuvo durante casi un siglo con la agricultura, la madera y el moonshine. Nunca hubo electricidad en Lost Cove. Nunca hubo agua corriente ni servicio telefónico. Los residentes cultivaban el empinado suelo de la montaña, criaban ganado, comerciaban con comunidades vecinas caminando por senderos que serpenteaban sobre las crestas de las montañas, y construyeron una vida íntima entre los picos que no necesitaba casi nada del mundo exterior. Nacían en Lost Cove, se casaban en Lost Cove y eran enterrados en Lost Cove. El mundo exterior apenas sabía que existían. Era el tipo de comunidad que la modernización del siglo XX fue haciendo cada vez más incomprensible para quienes vivían fuera de ella, y cada vez más difícil de sostener para quienes vivían dentro. Pero el aislamiento que había protegido a Lost Cove durante generaciones se convirtió eventualmente en su perdición. La madera se agotó. Los senderos que conectaban el asentamiento con el mundo exterior nunca mejoraron hasta convertirse en caminos transitables. Las generaciones más jóvenes se fueron a pueblos donde la vida era más fácil y los empleos estaban disponibles. Para 1958, los últimos residentes se habían ido. Hoy, chimeneas en ruinas se alzan como centinelas en el bosque. Herramientas de labranza oxidadas yacen donde fueron dejadas por última vez. Cimientos cubiertos de musgo dibujan la huella de casas donde familias vivieron durante casi un siglo. Un viejo automóvil está olvidado en la ladera de la montaña. Demasiado pesado para sacarlo y demasiado remoto para que a alguien le importe desguazarlo. Los senderistas que hacen la difícil caminata hasta Lost Cove describen una calma inquietante, la sensación de estar parado en un lugar donde el tiempo simplemente se detuvo. En Google Maps, Lost Cove no aparece. La zona es parte del Bosque Nacional Pisgah y los senderos que llevan hasta allí no están marcados. Número 7. Henry River Mill Village. Cerca del pequeño pueblo de Hildebrand, al pie de los montes Apalaches, el Henry River Mill Village fue construido en 1905 para alojar a los trabajadores de un molino textil de algodón. El pueblo era una comunidad autosuficiente donde los trabajadores ganaban $1 al día y gastaban la mayor parte de ello en la tienda de la empresa. Por un breve periodo, el pueblo incluso tuvo su propia moneda llamada el Dugalú, que solo podía usarse en la tienda de abarrotes del lugar. No había agua corriente. Las familias acarreaban agua del río y la calentaban en estufas de leña. Los niños trabajaban en el molino junto a sus padres, operando maquinaria que podía llevarse un dedo o una mano en un instante, hasta que las leyes sobre el trabajo infantil obligaron a detener esa práctica. El molino creó un mundo insular. Los trabajadores nacían en el pueblo, trabajaban en el molino, compraban en la tienda de la empresa y eran enterrados en el cementerio del pueblo. Muchos nunca lo abandonaron. El molino funcionó durante décadas antes de cerrar en la década de 1970. Los trabajadores se fueron y las casas que quedaban en el pueblo fueron abandonadas. Unas 20 casas de madera permanecieron en pie, sin sus porches hundidos, sus ventanas rotas, sus interiores llenándose lentamente de hiedra y decadencia. La escena se volvió tan perfectamente distópica que en 2011 Hollywood llegó a buscarla.
Los Juegos del Hambre filmaron sus escenas del Distrito 12 en Henry River Mill Village, usando las casas abandonadas como telón de fondo para el empobrecido pueblo natal de Katniss Everdeen. El pueblo fue añadido al Registro Nacional de Lugares Históricos en 2019, y desde entonces han comenzado trabajos de restauración. Los visitantes ahora pueden recorrer los terrenos, asomarse a las casas e incluso quedarse a pasar la noche en una casa restaurada del molino. Se ofrecen recorridos nocturnos de fantasmas. Los lugareños afirman que los espíritus de los antiguos trabajadores todavía merodean por el pueblo, y algunos dicen haber visto linternas fantasmas moviéndose entre las casas después del anochecer. Número 6. Brunswick Town. A mitad de camino entre Wilmington y Southport, a orillas del río Cape Fear, las ruinas de Brunswick Town marcan el sitio de un asentamiento colonial que cambió el curso de la historia americana 2 veces, en 2 guerras diferentes, con 2 siglos de diferencia entre ellas. Brunswick Town fue un próspero puerto en la década de 1700, uno de los más importantes de la colonia de Carolina del Norte. Los barcos cargados de provisiones navales, madera y pertrechos zarpaban desde sus muelles hacia puertos de todo el Atlántico. El gobernador colonial celebraba corte aquí. Los comerciantes construyeron casas sustanciales a lo largo del frente fluvial. Era un lugar que creía en su propia permanencia con toda la solidez de las piedras con que construía sus almacenes. Luego, durante la Guerra de Independencia, las fuerzas británicas lo quemaron hasta los cimientos en 1776. Como castigo por la defianza de la colonia, el pueblo nunca fue reconstruido. Los sobrevivientes se dispersaron hacia Wilmington y otros asentamientos a lo largo del río Cape Fear. Durante casi un siglo, las ruinas permanecieron olvidadas en el bosque costero, hundiéndose lentamente en el suelo arenoso. Luego llegó la Guerra Civil. Las fuerzas confederadas construyeron el fuerte Anderson directamente sobre las ruinas coloniales, usando los antiguos cimientos como parte de sus terraplenes. El fuerte fue una de las últimas fortalezas confederadas en caer en la guerra. Hoy, Sir Brunswick Town y el fuerte Anderson existen como un único sitio histórico, uno superpuesto al otro. Los cimientos de ladrillo de la era colonial se sientan junto a los terraplenes de la Guerra Civil. Los senderos serpentean entre las ruinas y la combinación de 2 eras históricas separadas ocupando el mismo suelo crea una atmósfera que no tiene igual en el estado. El sitio incluso fue usado como locación de filmación para Sleepy Hollow. Número 5. Portsmouth Island. En el extremo sur de las Outer Banks, accesible solo en bote, la isla Portsmouth alberga los restos de un pueblo que fue alguna vez el puerto más activo al sur de Norfolk, Virginia. Fundado en 1753. Portsmouth servía como estación de aligeramiento donde la carga era transferida desde los grandes barcos oceánicos a embarcaciones más pequeñas que podían navegar por los bajos sonidos detrás de las islas de barrera. Durante más de un siglo, el pueblo prosperó. En su apogeo, casi 700 personas vivían en la isla Portsmouth, ganándose la vida del mar, del comercio marítimo y del peligroso trabajo de pilotear embarcaciones a través de las traicioneras aguas del inlet de Ocracoke. Los huracanes y los cambios económicos fueron erosionando lentamente la población. La guerra civil interrumpió las rutas de comercio y dañó la infraestructura de la que dependía el pueblo. Una serie de tormentas devastadoras a finales del siglo XIX destruyó casas y redistribuyó la arena sobre la que estaba construido el pueblo. La invención de canales de mayor calado en otros puertos hizo obsoleto el aligeramiento, eliminando la razón económica de la existencia de Portsmouth. Para principios del siglo XX, Portsmouth estaba en una caída pronunciada. La oficina de correos cerró, la escuela cerró. Las familias se fueron una por una, hasta que solo quedaron un puñado de residentes ancianos, viviendo en casas que sus abuelos habían construido. Las 2 últimas residentes, Marian Babb y Elma Dixon, abandonaron la isla en 1971. Hoy, más de 20 edificios permanecen en pie en la isla Portsmouth, incluyendo una iglesia, una tienda general, una estación salvavidas y varias casas. El pueblo es mantenido por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Cape Lookout National Seashore.
Los visitantes llegan en ferry y caminan por un pueblo fantasma costero perfectamente preservado, donde los únicos sonidos son el viento, las olas y el llamado de las aves costeras. En Google Maps, la isla Portsmouth es visible, pero el pueblo aparece como un puñado de pequeños rectángulos en una franja de arena, que por lo demás está vacía. Nada en el mapa transmite la experiencia de estar en un lugar donde 700 personas alguna vez vivieron y donde el océano Atlántico es ahora el único vecino. Número 4. Ghost Town in the Sky. En lo alto del pico Bog, sobre el pueblo de Maggie Valley, los restos de un parque de atracciones llamado Ghost Town in the Sky se asientan a una elevación que le ganó el apodo del parque temático a una milla de altura de Carolina del Norte. El parque abrió el 1 de mayo de 1961 y fue durante décadas una de las atracciones turísticas más populares del oeste del estado. Solo se podía llegar mediante un telesilla de más de 1000 metros o un funicular, ambos de los cuales llevaban a los visitantes desde la base de la montaña hasta un pueblo de temática del viejo oeste en la cima. Había duelos simulados en las calles, montañas rusas que abrazaban la cresta de la montaña, una cantina, una cárcel, atracciones para niños y adultos, tiendas de regalos que vendían sombreros de vaquero y pistolas de juguete. En su apogeo, Ghost Town in the Sky atraía 500,000 de visitantes al año. Generaciones enteras de familias de Carolina del Norte crecieron visitando el parque. Para muchos, era tan parte de la infancia como la playa o las montañas. El parque cerró y reabrió varias veces a lo largo de los años, a medida que cambiaba de manos y se acumulaban los problemas financieros. Los deslizamientos de tierra dañaron el telesilla. Los inversores llegaron y se fueron. Los planes de reavivamiento fueron anunciados y luego silenciosamente abandonados. El parque finalmente cerró definitivamente en los años 2000. Las atracciones fueron dejadas en su lugar. Los edificios fueron tapiados. El telesilla dejó de funcionar. Los pistoleros dejaron de pelear. Hoy, los restos del parque son visibles en imágenes satelitales. Los contornos de atracciones y edificios todavía reconocibles en la cima de la montaña. Pero el sitio está cerrado al público y vigilado. Para toda una generación de habitantes de Carolina del Norte que lo visitaron de niños, Ghost Town in the Sky no es solo un parque temático abandonado, es un pedazo de su infancia al que nunca podrán volver. Número 3. Cataloochee. Antes de que las Great Smoky Mountains se convirtieran en parque nacional, más de 1,200 personas vivían en el valle de Cataloochee. Las familias habían cultivado y criado ganado en este remoto valle de montaña desde principios del siglo XIX, construyendo iglesias, escuelas, hogares y una comunidad que era autosuficiente y profundamente arraigada en la tierra. El valle estaba tan aislado que durante gran parte de su historia, la única forma de entrar o salir era a pie o a caballo, por estrechos senderos de montaña. A pesar del aislamiento, o quizás gracias a él, Cataloochee desarrolló su propio carácter. Para principios del siglo XX, el valle tenía un sistema escolar en funcionamiento, de iglesias activas, y se estimaba que el 95% de los hogares participaban en la producción o venta de moonshine. La economía del moonshine no era un secreto, era simplemente la manera en que la gente de las montañas se ganaba la vida cuando la tierra sola no alcanzaba. Era un mundo que había aprendido a funcionar con sus propios recursos y sus propias reglas, y que lo había hecho bien durante más de un siglo, cuando el gobierno federal creó el Parque Nacional de las Great Smoky Mountains en la década de 1930. Los residentes de Cataloochee fueron obligados a vender sus tierras y marcharse. Algunos se fueron de buen grado, tomando el dinero del gobierno y comenzando de nuevo en pueblos con electricidad y agua corriente. Muchos no lo hicieron. Las familias que habían vivido en el valle durante 5 o 6 generaciones resistieron las compras, argumentando que el gobierno no tenía derecho a tomar tierras que habían estado en sus familias desde antes de que Carolina del Norte fuera un estado. Los últimos en resistir fueron sacados en la década de 1940, algunos de ellos llevados por alguaciles federales. Hoy, el Servicio de Parques Nacionales mantiene varios de los edificios originales de Cataloochee.
incluyendo iglesias, hogares, una escuela y graneros. Los alces ahora pastan en los campos donde alguna vez crecían los cultivos. El valle es una de las áreas más bellas y menos visitadas del Parque Nacional, accesible solo por una carretera de montaña estrecha y sinuosa que desalienta a los turistas ocasionales. En Google Maps, de Catalochi aparece como una etiqueta dentro del Parque Nacional de las Great Smoky Mountains. Los edificios son demasiado pequeños para verse en imágenes satelitales. El valle, que fue hogar de más de 1000 personas durante más de un siglo, parece simplemente otro pliegue en las montañas. Número 2. El borrador en capas de Carolina del Norte. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre los lugares abandonados en Carolina del Norte. El estado no perdió sus pueblos fantasma por una sola causa, los perdió por todo. Los huracanes destruyeron comunidades costeras en las Outer Banks. Las inundaciones arrasaron pueblos de montaña en la Blue Ridge. La creación de parques nacionales y lagos federales desplazó comunidades enteras en los Smokies. Las compañías madereras arrasaron los bosques de la llanura costera y las montañas. Construyeron pueblos para albergar a los trabajadores y los abandonaron cuando la madera se acabó. Los molinos textiles crearon aldeas autosuficientes donde las familias vivieron y trabajaron durante décadas, ganando moneda de empresa y comprando en tiendas de empresa, y luego cerraron los molinos y dejaron las aldeas pudrirse cuando encontraron mano de obra más barata en otro lado. La autoridad del Valle del Tennessee represó ríos y ahogó pueblos bajo embalses como el lago Fontana, donde los tejados del pueblo sumergido de Judson supuestamente aparecen por encima del nivel del agua durante las sequías más severas como fantasmas que rompen la superficie. El gobierno prometió a los residentes de las comunidades inundadas que construiría un camino para que pudieran seguir visitando los cementerios familiares. El camino nunca fue terminado. Hoy, termina en un túnel abandonado tallado en la ladera de una montaña, conocido localmente como el Camino a Ningún Lado. Y a través de todo eso, la tierra absorbió las ruinas. El pantano reclamó Buffalo City. El bosque creció sobre Mortimer y Lost Cove. La arena y el viento erosionaron Diamond City en las Outer Banks hasta que no quedó nada. Los lugares abandonados de Carolina del Norte no están concentrados en una región ni ligados a una industria. Están en todas partes. Las montañas, la costa, el Piamonte, cada parte del estado tiene lugares que fueron construidos, habitados y luego silenciosamente abandonados. Número 1. El suelo oculto de Carolina del Norte. Si manejas por Carolina del Norte de un extremo al otro, cruzas 3 paisajes distintos: montañas, Piamonte, llanura costera. Cada uno parece vivo. Cada uno parece haber sido siempre lo que es ahora. Las montañas están cubiertas de rododendros y bosques de madera dura. La costa está bordeada de faros y muelles de pesca. El Piamonte está surcado de granjas y ciudades universitarias. Pero debajo de la superficie hay una capa de abandono que corre de un extremo al otro del estado. Aldeas de molino donde los niños trabajaban por $1 al día. Pueblos madereros donde 3000 personas vivieron en un pantano. Comunidades de montaña donde las familias cultivaron durante un siglo sin electricidad antes de que el gobierno les dijera que se fueran. Puertos coloniales quemados en una guerra y fortificados en otra. Pueblos de islas de barrera donde 700 personas se ganaban la vida del mar hasta que el mar se lo llevó todo. Carolina del Norte no parece abandonada. Parece verde y hermosa y llena de vida. Pero el verde está creciendo sobre cimientos. La belleza está cubriendo ruinas y la vida está ocurriendo en lugares que fueron construidos encima de lugares que fueron dejados atrás. Google Maps te muestra las autopistas y las playas y los parques nacionales. No te muestra los pueblos fantasma escondidos en los pantanos y las montañas y las islas de barrera entre ellos. Pero están allí, han estado allí durante mucho tiempo y no van a ningún lado. 10 lugares, 10 maneras en que Carolina del Norte construyó y olvidó. Lo que hace diferente a este estado de los otros que hemos recorrido en esta serie es esa diversidad de causas. No hay una sola historia que lo explique todo. No es solo el ferrocarril, ni solo la economía, ni solo la naturaleza. Es todas esas cosas al mismo tiempo, en distintos rincones del mismo estado,
aplicadas con la misma indiferencia a comunidades que habían puesto en ese lugar toda su vida. Las familias de Lost Cove vivieron durante 4 generaciones sin electricidad ni agua corriente, porque ese era el único mundo que conocían y porque ese mundo era suficiente. Las familias de Catalucci fueron sacadas por alguaciles federales de tierras que sus bisabuelos habían desbrozado con hachas. Los trabajadores de Henry River Mill Village vivieron y murieron en un radio de unos pocos kilómetros, ganando dinero que solo podía gastarse en el mismo lugar donde lo ganaban. Son historias distintas, pero comparten algo. Comparten la convicción de que el lugar donde uno nace y donde uno trabaja, y donde uno entierra a sus muertos es permanente, que las raíces que uno planta duran, a veces duran, y a veces el río crece, o la empresa cierra, o el gobierno llega con un papel que dice que ya no es tuyo. Carolina del Norte lo sabe, sus pantanos, y sus montañas y sus islas lo saben, y los lugares que están enterrados debajo de todo eso lo saben también.